Sí, o sea, me dio un REI negativo en el 5. Espera, un REI negativo, entonces no te cubriste la inflación. Eh, claro, no. Como conclusión saqué que hubiera ganado haciendo la operación de inflación, inflacionando el monto de los 2 millones. Ok, perfecto. Coincido. ¿Quién más vio algo, chicos? Coméntenme, por favor, antes. Así vamos. Miren que es la última clase de inflación, después empezaremos a partir del próximo viernes con presupuestos. Así que esto va al parcial. Necesito que planteen dudas. Sí, profe, yo también Sí, pude, no, o sea, me dio que no te cubrías de la inflación, pero que sí, digamos, perdías menos que no haciendo nada. siempre es lo mismo, es verdad eso que decís, correcto. Sí, sí, si no hubieras perdido la inflación completa. Pero bueno, pero no llegaste a cubrirte, bien. ¿Cómo desarrollaron? A ver, para el resto, ¿cómo encararon este ejercicio? Miren que es algo usual, algo cotidiano. Acá no tiene que ver nada que ver, hacer moneda heterogénea, moneda homogénea, ni nada. Directamente es un problema que se le puede plantear a cualquiera, una consulta que le pueden hacer a ustedes como representantes de control de gestión para saber si lo que efectuaron, que lo que desarrollaron, los cubrió en un contexto inflacionario, sí o no. Entonces tiene que dar una respuesta a quien les pregunta. ¿Cómo elaboramos esa respuesta? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los pasos básicos a seguir? Miren que esto es un ABC, no tiene nada de extraordinario. Son 6 cuentas que hay que hacer para resolver este ejercicio. Acá no hay moneda heterogénea ni moneda homogénea, no es un balance. ¿Tienen el enunciado a mano? Lean, por favor, que alguien lea el enunciado. Así, vamos a hacer una cosa, lo leo yo el enunciado para abreviar tiempo. Ahora un segundo. Lo voy a compartir. La idea es que vinieran todos habiéndolo desarrollado, por lo menos intentado. Comparto entonces el enunciado. Así vemos cómo se desarrolla esto, que es diferente a lo que veníamos haciendo. Bueno, ¿se ve bien? ¿Ok? Sí, sí, se ve bien. Bueno, fíjense, usted es un analista de control de gestión de una empresa PYME. El 30 de julio próximo pasado, el dueño de la misma le hizo la siguiente consulta. Durante el año hice la siguiente inversión con unos fondos sobrantes de la empresa. El 30 del 1 del año 13 compré dólares con esos fondos. El 30 de marzo compré oro con esos dólares que tenía. El oro adquirido lo tengo depositado en custodia en un banco. Quisiera que me indique si, con la inversión que realicé, me he puesto a cubierto de la inflación durante el periodo 30 del 1 del 2013, 30 del 7 del 2013. Para responder, usted averiguó la siguiente información: que los fondos sobrantes invertidos fueron 2.200.000, que al 30 de enero del 2013 el dólar cotizaba a 4.976 pesos por dólar, que al 30 de marzo del 2013 la cotización del oro era de 1.388 dólares la onza Troy. La onza Troy son alrededor de 31 gramos de oro. Que por el servicio de custodia del banco donde guarda el oro le cobra 0,15 en peso del oro por cada mes transcurrido. No es mes a mes, sino si está depositado 4 meses, va a cobrar el 0,15 por 4, si está depositado 6 meses, 0,15 por 6. Pero no es mes a mes. Que al 30 de julio del 2013 la cotización del oro era de 1.346 dólares la onza Troy, mientras que el dólar cotizaba a 5,505. Dos efectos. Bajó el precio de la onza Troy, pasó de 1.388 a 1.346. Y el oro, perdón, y el dólar pasó de 4,976 a 5,505, o sea, aumentó. La inflación del periodo, como datos de inflación tenemos que en el mes de enero fue de 1,5, en el mes de febrero y marzo, o sea, el acumulado de 2 meses, febrero y marzo, fue de 3,2. La inflación de abril es negativa, 0,2, o sea, hubo deflación, y que la inflación de mayo, julio, o sea, por el periodo de mayo, junio y julio, 3 meses, ese acumulado de 3 meses fue de 4,3%. Indique la respuesta que le dio al empresario: justificar, calcular el RECPAN o REI en pesos, considerar año comercial. Entonces, para los que no lo resolvieron y que les pido que participen, ¿cómo encaramos esto? ¿Qué hacemos?
¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué hacemos con estos fondos? Los movemos los fondos, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esto? ¿Qué respuesta le damos al empresario? Hola, profe. Yo lo Sí. hice y a mí me dio diferente, o sea, me dio diferente a los demás, o sea que supongo que lo hice mal. Si quiere yo le digo lo que hice. Sí, por favor, sí, 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 sí. Me parece Eh, excelente. Sí. Primero agarré los pesos y con Sí, eso compró dólares. muy bien, hasta ahí, perfecto, ok. A la cotización del 30 de enero, que era 4.976, creo. Sí, ok. Y me dio... ¿Voy diciendo los números o no? Sí, sí, si querés decir los números, si alguno lo puede ir testeando, que me diga si coincide o no, así vamos avanzando en forma grupal. Dale, me había dado 442.122 con algo, como Bueno, 1865. ¿alguien coincide con esa cifra? Sí, 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 coincido. está bien. Buenísimo, vamos avanzando entonces. Después, el 30 de marzo, con esos dólares, compró el oro. Sí. Hice cuánta cantidad, me dio ¿Cuántas onzas Troy pudiste comprar? 318,5318. Bueno, A ver, miren que está caro el oro, así que no desprecien decimales, ¿no? Sí, Entonces, está ¿alguien bien. coincide? Bien, hay un ok. Hasta ahora vamos, ok. ¿Qué más? Em, después, lo de servicio de custodia, yo lo hice el 0,5%. No, el eh, por, 0,15 ese, no 0,5. ese, 0,15 por 4 meses. Eso usted dijo Perfecto. recién que no. Ah, ¿está bien? Sí, está correcto, eso te da el 0,60. Ah, ok. Perdón, ¿el 0,15 no sería acumulativo? Por eso no es mes a mes, es directamente por el plazo. O sea, no es que el primer mes ya perdieron un 0,15, entonces tienen menos, no. Esto es directamente, tomen el tiempo transcurrido y lo multiplican la cantidad de meses por 0,15. Ah, ok, yo pensaba hacer como 0,15 a la Claro, 4. te entiendo, pero no, háganlo así, directamente por el tiempo transcurrido, o sea, para no tener que andar cortando pedacitos que después va bajando la base de cálculo. Miren que se pierden metal, o sea, le cobran en metal esto. Yo ahí creo que no, entonces no sé si lo hice bien. Yo agarré y fui haciendo, no hice el por 0,6%, fui haciendo como al fin del primer mes me tenía, 318,05 en vez de 0,5. Después del siguiente tenía Claro, vos 300. lo fuiste haciendo mes a mes. Bueno, si estás delante de un Excel, corregilo que es breve, hacerlo directamente el total comprado por Ah, 0,60%. lo tengo en el cuaderno, pero igual ya lo hago acá. Ok. Y alguien más me dijo que lo estaba haciendo así o que no lo estaba haciendo así como para ir a la par. Perdón, ¿podrían repetir ahí el cambio que... Sí, bueno, como la custodia de metal te cobra un 0,15% del peso, o sea, del peso de la masa, ¿no? Del oro en metal, entonces si estuvo depositado 4 meses, es 0,15 por 4, o sea, 0,60. Es más de un punto, más de medio punto. 0,60% en metal que perdés al cabo de 4 meses. Me ¿Sí? quedó me quedó muy poca diferencia, 318,525. Bueno, puede ser, a lo mejor como No es sé si alguien el más lo hizo. 0,15 es un número bastante pequeño, un porcentaje bastante pequeño, entonces a lo mejor la diferencia no es tanto. Ok. Bueno, ¿y qué más? A ver, entonces ya llegás a un neto de oro post costo de custodia. Sí, eso sería el 30 del 7. Exacto. Bien, Y ahí lo pasé a dólar sí, con la cotización del bien. 30 del 7. $1.346 la onza. Sí, bueno, ahí me había dado un número, pero eso lo tendría que cambiar. Pero bueno, si no, no voy haciendo los números, voy haciendo los pasos. Después lo Dale, corrijo todo. sí, sí. Mm, eh, Y eso después lo tenés que pasar a pesos, a después, 5,505. exacto, después lo pasé a pesos. Y entonces seguro que me equivoqué en la cuenta de cuánto
cuánto hubiese sido si se quedaba con los pesos, ¿no? Porque después hice esa cuenta. Bueno, pero espera, ¿y ahora a cuánto llegaste? O sea, el 30 de julio, ¿cuántos pesos representa eso? Y a mí me había dado antes 2.346.105. Bueno, es un número que se aproxima, me parece. ¿Alguien llegó a ese número o algo aproximado? Sí, yo tengo 2 millones porque creo que las onzas me quedaron un poco distintas y ya de ahí cambian. ¿Y Pero cuánto tenés? ¿2 millones cuánto? 346 algo. Ok, bueno, es aproximado, ok. Es Sí, cuestión yo igual. es cuestión de ajustar un poquito si es que hay alguna diferencia, porque se ven que se están moviendo todos en 2.346.000 y pico. Ujú. Bueno, entonces ahí llegamos con este ejercicio. Hasta acá hicimos la mitad del ejercicio, que es arrancamos con una masa de pesos, eso lo transformamos en dólares, con los dólares compramos oro, y después el oro tiene una cotización de onza Troy en dólares, y hay una evolución al cabo de haber transcurrido el mes de abril, mayo, junio y julio, o sea, 4 meses, y por ese transcurso, por ese lapso, me cobran 0,15% mensual, que se acumula todo para el mes de julio, o sea, 4 meses, y me retienen, me quitan, en concepto de costo de custodia, ese porcentaje de metal. Y eso después lo multiplico por el valor del dólar, que está la onza Troy, en función de la nueva cantidad de onzas que tengo después de haber pagado la custodia, y por el tipo de cambio del dólar. Y eso llegó a 2 millones y pico, 2.346.000 o algo parecido, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Entiende esta parte, esta primera parte? Sí, profe, hasta ahí sí. Ok, bueno, ahora entonces, ¿qué es lo que nos resta hacer? Es breve lo que falta. Calcular la inflación de ese periodo y comparar entonces el ajuste del monto inicial reexpresado por la inflación de ese periodo y luego compararlo contra lo que logramos hacer con las operaciones. Y ya está, y terminó el ejercicio. Entonces, dígame entonces cuánto es la inflación del periodo. Ustedes tienen información en el enunciado. Acuérdense cómo se calculaba la inflación. Tenemos meses positivos y un mes del mes de abril que es negativa la inflación. O sea, hubo una deflación ahí. ¿Cómo calculamos eso? ¿Qué cuenta hacemos? 1 más la inflación y vas multiplicando cada mes. Ok, entonces, ¿cuál sería la cuenta y a cuánto llegan? Sí, tendrías 1 más 0,032 por 1 menos 0,002 por 1 más 0,043 y el total, sacando la cuenta para hacer 1 menos, te queda 7,42. Ok, bien. ¿Todos llegan a ese 742 o alguien tiene otro número? Sí, yo llegué al mismo. Bien. Bueno, vamos a ver entonces la primera etapa. Fíjense. Acá tenemos cómo llegamos a los 2.346.075. Partimos de los 2.200.000, adquirimos dólares, con lo cual logramos comprar 442.122,19 dólares. Después lo transformamos en oro y estamos pagando la onza Troy 1.388, con lo cual tenemos 318,532 onzas Troy. Costo de custodia, 0,15 por mes. Transcurrieron 4 meses, 0,6. Con lo cual, a los 318.532 le calculo el 0,6, que es 1,911 onzas, me quedan 316,62 onzas. Eso lo multiplico por el precio en dólares de la onza, que es 1.346. Antes era 1.388, ahora es 1.346. Me da que tengo 426.171 dólares con 61 centavos. Por el tipo de cambio de cierre, 5,505, me dan 2.346.075, que me representa que la inversión de 2.200.000 contra 2.346.075 se incrementó un 6,64%. ¿Hasta acá alguna duda? Yo tengo una consulta con Sí. respecto al porcentaje del costo de custodia, Sí, que no debería ser, o sea, 0,15%,
el primer mes y después 0,15% de lo que se le restó el 0,15%. Sí, 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 eso fue lo que me comentaba recién tu compañera. O sea, Claro. la idea de acá es decir, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en custodia? Imagínate que esto es metal, con lo cual es mucho más práctico, de pronto, no para las cuentas, obviamente, ¿no? Pero para, si fuera así de sencillo decir, bueno, voy a quitar un pedacito de metal, tengo que particionar, bueno, directamente tomo el tiempo transcurrido por el costo mensual, que es un Bien, 0,15. A eso se ok, refiere. ok. Pero no está Perfecto. mal lo que decís vos, o sea, se puede interpretar como vos decís, mes a mes le voy sacando un 0,15 de metal. Pero bueno, acá para hacerlo más sencillo decimos, bueno, el tiempo transcurrido por el costo mensual. Entonces pasamos de 0,15 a 0,6. Bueno, todo esto tuvo una variación porcentual, esta inversión creció un 6,64%. Entonces, para saber si ganamos o perdimos en un contexto inflacionario, tenemos que ajustar el desembolso inicial por la inflación del periodo. ¿Cómo calculamos la inflación del periodo? Se va acumulando, multiplicando. Pero tenemos un periodo, el mes de abril, que la inflación es negativa, 0,2. Por lo tanto, tenemos que seleccionar de todos estos datos que tenemos acá, cómo hacer la cuenta. Entonces, la cuenta va a ser esta, fíjense. 1,5 es un dato que no tienen que usar. ¿Por qué? Porque es de enero. La inflación de enero no se usa, ¿por qué? Porque estamos arrancando el 30 de enero, con lo cual ya transcurrió. Esto ya está, es un costo hundido, esto. No sirve, no nos sirve para calcular. Entonces tomamos 1,032, después le restamos el 0,2%, que es lo mismo que multiplicar por 0,998, y después multiplicamos por 1,043, y de esa manera llegamos a 7,42. ¿Ok? ¿Entendió cómo calculamos la inflación? Que despreciamos la de enero porque estamos arrancando el cálculo a fin de enero, con lo cual no tiene efecto esta inflación para el cálculo. El monto inicial invertido es 2.200.000, el inflacionado o reexpresado es 2.363.240. Si dijimos que habíamos llegado a 2.346.075 contra 2.363.240, perdimos exactamente 17.165 pesos. O sea, tenemos un RECPAN negativo. No se protegió de la inflación. Esa es la respuesta que le tenemos que dar como representantes de control de gestión a quien nos consultó. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro, chicos? ¿Ven que esto es algo usual? Que acá no tiene nada que ver moneda heterogénea y homogénea. En el próximo ejercicio sí, vamos a hacerlo con moneda heterogénea y homogénea. Pero esto es más usual, más doméstico, digamos. ¿Cómo lo podemos verificar? Por diferencial de porcentajes. La diferencia entre la inflación, 7,42, y el rendimiento de la inversión, 6,64, es 0,78, que aplicado al desembolso inicial o al monto inicial, 2.200.000, nos refleja una pérdida de 17.165. ¿Ok? ¿Se entiende este ejercicio para salir un poco de lo que eran los ejercicios que veníamos desarrollando? Y el efecto que provoca la inflación para poder dar una respuesta en un contexto inflacionario. No podemos despreciar nunca la inflación. Bien, pasamos al ejercicio siguiente. Aníbal, Sí, te escucho. ¿podrás repetir cómo llegás a la inflación de 7,42, por Sí, favor? claro. Fíjate los índices. A mí el ejercicio me dice esto, vamos a entenderlo. El 30 del 1 compré dólares, o sea, estamos arrancando el 30 del 1. Si arranco el 30 del 1, es lógico que diga que la inflación de enero no la voy a usar, que es el 1,5, pues ya estoy en el día 30. Esto se desarrolló desde el 1 hasta el 30 de enero, 1,5. Entonces, tomo la inflación del lapso febrero-marzo, que es 3,2. ¿Qué es dato? Vamos a buscar ese dato. Inflación del periodo febrero-marzo, 3,2. La inflación de abril es menos 0,2 negativa. Y la inflación del periodo mayo-julio, o sea, mayo, junio y julio, 3 meses, es 4,3 por el periodo, por el lapso. Entonces, la cuenta que hago es 1,032 por, esta es negativa, 0,998 y por 1,043.
De esa manera, acuérdense que la inflación no se suma linealmente, sino que se multiplica. Entonces acá tienen los índices, o los coeficientes, mejor dicho, de el cálculo. 3,2 menos 0,2% y 4,3%. Cuando multiplican todo esto, llegan a 7,42. Chequealo, por favor. Es 1.032 por 0,998, que es lo mismo que 1 menos 0,002, por 1.043. Decime si llegás, si no lo vemos de vuelta. Sí, Dios, gracias. Ok, buenísimo. Más dudas, chicos, pregunten. Bueno, si no hay ninguna duda, si no lo vemos otra vez, pasamos al TP siguiente. Ustedes tienen el enunciado que se los envié al aula. Lean el enunciado, yo dejo de compartir esto y voy a buscar el TP siguiente. Mientras tanto, busquen el enunciado para leerlo y ya lo desarrollamos. ¿Ya lo ubicaron el TP6? Sí. Ok. Bueno, alguno que lea el enunciado, así compartimos un poco la clase. A ver. ¿Qué dice? Yo voy destacando algunos ítems o algunas frases como para que ustedes entiendan a dónde vamos. Dice ajuste por inflación. Sí. El 30 de septiembre de 2014 se constituye una sociedad a la que los socios aportan 100.000 pesos en efectivo. Bien, esto va a ser el capital social, si no hay otro aporte. Si hubiera otros aportes, sería el capital social compuesto por efectivo, maquinarias, no sé, lo que fuere, bienes de uso. Pero por ahora es efectivo 100.000 pesos. Bien, continúa. Fecha de cierre 31 de octubre de 2014, el mismo año. O sea Inflación. que transcurre un mes. Acá lo que tenemos que analizar es un mes. Bien. Inflación del 3,5%. Bien, la inflación de ese periodo, de ese mes, es del 3,5%. De octubre es del 3,5%. Bien, muy bien. El mismo día se constituye un plazo fijo en dólares a 60 días por $5.000. Bien, se adquieren los dólares a 8,64, $5.000. ¿De dónde se saca la plata? Del aporte en efectivo, ¿no? Sí. Que es remunerado con una tasa de interés mensual del 0,5% y un Bien. plazo fijo en pesos también de 60 días por 15.000 pesos, obteniéndose una tasa anual de 26,4%. Bien, acá tenemos una tasa anual del 26,4, por lo cual para hacer el cálculo lo dividimos por 12 y ya tenemos la tasa mensual. La otra ya tenemos dato, que es el 0,5 mensual. Bien, continúan. También el 30 del 9 de 2014 se adquiere mercaderías de reventa por 55.000 pesos que se abonan 30% en efectivo y el resto a pagar en 60 días, por lo que se aplica un recargo del 8% sobre lo financiado. Bien, entonces el 30 del 9 se adquieren mercaderías de reventa por 55.000 pesos que se abonan el 30% en efectivo y por el resto a pagar a 60 días y ojo acá que el 8% es por 60 días, con lo cual si estamos analizando un mes, acá tienen que considerar un 4%. Ok. Bien. Al 30 del 10, la cotización. La cotización del dólar es de $8,9, mientras que el costo de reposición de mercadería es de 55.900 pesos. Bien, perfecto. Ok. Realizar las registraciones contables que reflejan la situación en moneda heterogénea y en moneda homogénea, y determinar el REI y el RECPAM en pesos. El RECPAM. REI o RECPAM es lo mismo. REI históricamente se llama resultado por exposición a la inflación y RECPAM es el resultado por el cambio del poder adquisitivo de la moneda. Así que es lo mismo. Entonces, ¿cómo consulta, Aníbal. Sí. Habías dicho que
como es por 60 días, entonces 4%. Claro, mensual. porque el 8% me cobraba el proveedor por los 60 días. Entonces, consideramos linealmente que es el 4% por la mitad. O sea, por el periodo de análisis, por 30 días. Lo tomamos lineal, listo. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo encaramos la resolución? Armemos ahora en moneda heterogénea el activo. ¿Cómo nos queda el activo? A ver, vayan imaginando el activo o desarrollando el activo con algunas cuentas que tiene que hacer. Un aporte en efectivo. Pero ese aporte en efectivo consumimos para distintos conceptos. ¿Cuánto nos queda entonces el aporte en efectivo? ¿Queda algo de esa plata que se aportó? Tengan presente el enunciado y fíjense en qué se gastó. Sí. 25.300, ¿puede ser? Sí, correctísimo, sí, sí. No sé quién habló, pero ¿Sebastián? Sí. Ok, Sebastián, sí, sí, 25.300. Pero bueno, vamos a ver ahora el misterio. ¿Cómo llegamos a 25.300? Que fue lo que nos dijo Sebastián. ¿Alguien más pudo llegar a 25.300? ¿O vemos cómo desglosamos las operaciones para llegar a 25.300 partiendo del aporte en efectivo de 100.000? Sí, tengo lo mismo. Muy bien. Bueno, a ver, para el resto, ¿cuánto fue el aporte? Ahora, los que ya lo saben, esperen que a ver si participa algún otro valiente. El aporte fue de 100.000 pesos. ¿Qué hicimos con los 100.000 pesos? ¿Qué dice el enunciado? Primero hace un plazo fijo en pesos Sí, de 15.000 pesos. bien. Con lo cual ya 15.000 se destinaron a eso, ok. ¿Y después qué más? Y después tiene la compra de mercadería. Bien, pero ¿cómo pagué la mercadería? Paga un 30% al contado Bien, y o un sea que, 70% al financiado. ok. Lo que toca a caja entonces es el 30%. Exacto, 16.500. Buenísimo, muy bien. Y está faltando algo más, nada más. ¿Qué Y es? el plazo fijo en dólares, Bien. que Entonces yo adquirí los dólares para poder hacer el plazo fijo en dólares. No tenía un aporte en dólares. Entonces tenemos que hacer el P por Q. ¿Cuánto gasté? ¿Sí? Para comprar esos dólares. ¿Cuánto gasté? ¿Cuál es la cuenta? ¿Cuántos dólares compré? $5.000 a 8,64 ¿Sí? cada Perfecto. dólar. Sí. Exacto. Te da 43.200. 43.200, ahí está. Ok. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, partimos de 100.000, le restamos todo esto que acaban de decir y resulta ser que nos queda en caja 25.300 pesos. Ahora vamos a ver qué otro componente del activo tenemos. Estamos haciendo moneda heterogénea, ¿no? Ya sabemos que en caja cerramos con 25.300. ¿Qué pasó con el plazo fijo en pesos entonces? Invertimos 15.000 pesos ahí, ¿no? ¿Y con cuánto estamos cerrando el mes? Acuérdense que la tasa, la TNA esta que dijimos que era lineal, era del 26,4. Dividimos por 12 y sacamos la mensual. Da 2,2%. ¿Sí? Entonces, Y ahí te quedan 15.330. ok, coincido, perfecto. De esta manera los 15.000 pesos se transforman en 15.330 por el interés que se genera de la tasa. Bien, ¿qué pasa con el plazo fijo en dólares? Ahí está la tasa del 0,5%. Sí, Y ahí te queda, o sea, después lo pasas te quedan 5.025 dólares y lo pasas a pesos, 44.722 claro. pesos. Para aclarar, siempre el interés genera dólares, ¿no? Sí, porque es un plazo fijo en dólares. Lo que pasa es que después vos vas a tener más dólares, pero lo vas a tener que tomar para poder mostrar en el balance al tipo de cambio de cierre oficial, que es en este caso el informado es 8,90. O sea, tenés 5.000 dólares, le agregás esos 25 dólares que te genera de interés y a los 5.025 dólares
lo tenés que multiplicar por 8,90, que es el tipo de cambio informado en el enunciado de cierre. ¿Ok? ¿Y eso te da cuánto entonces? ¿Cómo quedaba el del precio? 44.722 Sí, pesos. con 50 o 7,23, ¿no? Sí, con 50. Sí, sí, ok, 7,23 lo redondeamos. Perfecto. Mercaderías, ¿cómo queda? Que es otro ítem que tenemos que poner en el activo. Y ahí le tenemos que sumar la parte que estaba financiada. En el activo, digo, mercaderías, ojo, ¿eh? Ah, ok, perdón. Acordate que tenemos la posibilidad de poner reposición en el activo. El precio de reposición. Claro, O sea que nos queda evaluado a cuánto entonces el stock. 55.900. Eso, correcto, bien. Total de activo, entonces ya no tenemos ningún otro ítem que se incorpore al activo. Entonces, ¿cómo me queda el total de activo con todo esto que acaban de decir? Quedaría 141.253 tengo yo. Sí, sí, excelente, sí. 141,50. O sea, si el activo total es 141,53, el total de pasivo y patrimonio tiene que ser lo mismo. Entonces ahora vamos a armar pasivo y patrimonio neto en moneda heterogénea. Entonces, capital, vamos por lo rápido. ¿Cuánto es? Es el aporte original, ¿no? ¿Cuánto quedaría el capital? 100.000. 100.000 es lo aportado. En heterogénea es el valor histórico. Y después, ¿qué tenemos? Proveedores. ¿Por qué? Por la parte que no le paga el proveedor. Yo le hice una compra al proveedor, le pagué el 30%, con lo cual le quedé debiendo el 70%. Pero el proveedor me cobra una tasa de interés. Por lo tanto, tenemos que evaluar la compra con el interés incluido. ¿Cómo queda el saldo de proveedores? Esa deuda de mercadería más interés. ¿41.580? No sé cómo llegas a esos 41. A ver, decime. ¿Qué cuenta hiciste? Los 55.000 Sí. los... Perdón, puse 8 en vez de 4. No, claro, me pareció que esa era la diferencia. No te la crees. Acordate que el periodo acá que estamos analizando es un mes. Sí. A ver, ahora entonces, ¿cuánto te da? 40.040. Sí, perfecto, 40.040, ok. Entonces ya tenemos el pasivo, proveedores, el capital, que es 100.000 pesos, que es el aporte original en moneda heterogénea, se considera valor histórico. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el resultado para que me balancee la ecuación patrimonial? Por diferencia, ahora. 1.213. 1.213, ok. Ahora que sacamos ese resultado que es ganancia, ¿sí? Porque aumentamos el valor del patrimonio, si no, no puede balancear, tenemos que justificarlo, o sea, analizar los motivos por los cuales se generaron los 1.213 pesos. Entonces, a ver, díganme, esta parte siempre sí o sí lo tienen que hacer en el ejercicio, que es donde ustedes demuestran que entendieron. ¿Cómo justificamos los 1.213 pesos? ¿De dónde surgen? ¿Qué pasó con el plazo fijo en pesos? Y se generó una ganancia. ¿De cuánto? ¿Cuánta plata puse y cuánto tengo? Sí, en el plazo fijo en pesos. Sí. Se generó una ganancia de 330. Correcto, muy bien. En el plazo fijo en Y dólares. En el plazo fijo en dólares se generó una ganancia de $25, lo cual fue una ganancia de. No tengo. Aquí está. 1.200. Perdón. Sí, sí. 722, tengo que hacer una cuenta. Sí. Yo tengo 216 pesos, no sé si. ¿Cómo 216 pesos de ganancia? Yo tengo 1.522,5. Sí. Para mí el número es ese, 1.522,50. ¿Cuál es Sí, me quedan los otros intereses, perdón. Ok, sí, llegaron a 1.522,50. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda cómo llegamos a esa cifra? ¿Cómo llegó hasta ahí, profe? Claro, llegás así. Vos tenés $5.000 colocados, ¿sí?
que lo tenés que demostrar que se generó un interés. Cuando lo multiplicás por la tasa, que la tasa es el 0,5% mensual, multiplicás 5.000 por 1.005, con lo cual estás incrementando en medio punto los 5.000, o sea que estás incrementando en $25. Eso por 8,90, que es el tipo de cambio de cierre, y entonces ahí ya generamos un número, pero para saber el resultado le restamos cuánto invertimos originalmente. ¿Cuánto invertimos originalmente? El precio a que estaba el dólar cuando lo compramos y la cantidad de dólares que compramos. Compramos $5.000, 8,64. Entonces, a la cuenta anterior, 5.000 por 1.005 por 8,90, le restamos 5.000 por 8,64, que es el costo original. Y eso me da un resultado de 1.522,50 pesos. ¿Ok? Sí. Ahora después lo veo. No, pero a ver, vamos de vuelta. Vos invertiste $5.000, ¿sí? Te los compraste a 8,64. Eso es tu costo. Ahora, esos $5.000 generan $25 de interés en el mes. ¿Hasta ahí me seguís? Porque te pagan el 0,5 mensual. Sí. Pero ahora tenés entonces $5.025 a fin de mes, a un tipo de cambio de cierre que es dato, que es 8,90. Sí. Esa multiplicación menos el costo, que era 5.000 por 8,64, me da que gané 1.522,50 pesos. Sí. Ok. ¿Qué pasó con la mercadería? Ganaste 900 pesos. Claro, porque la compré en 55.000 y el valor de reposición lo estoy evaluando, tengo un resultado por tenencia, está 55.900, gané 900 pesos. ¿Y qué pasó con el proveedor? Porque hasta ahora es todo ganancia esto. Estamos en moneda heterogénea, con lo cual se ve todo a valor histórico. No aplicamos inflación acá. ¿Qué pasó con el proveedor? Ahí perdimos por el interés 1.540 Bien. pesos. Perdimos 1.540, es lógico. ¿Por qué? Porque le pagamos solamente el 30. Le quedé debiendo el 70 de 55.000 por 0,7 y lo incremento en un 4% por 1.04 y después le resto los 55.000 por 0,7 y eso me da 1.540 pesos de pérdida. Por lo cual cuando sumo ahora voy a compartir la pantalla, tengo 330 de ganancia por el plazo fijo en pesos, 1.522,50 por el plazo fijo en dólares, 900 por la mercadería de tenencia. Y lo que me cobra el proveedor es el 4% sobre la parte financiada, que es una pérdida de 1.540. Todo eso suma exactamente 1.213 pesos. Y esta es la manera sí o sí de justificar lo que antes habíamos sacado por diferencia para poder balancear la ecuación patrimonial. ¿Ok? Voy a compartir. Profe, ahí le puedo hacer una Sí, consulta. claro, sí. A mí me dio exactamente lo mismo, pero yo en la justificación puse 222,5 pesos de ganancia en el plazo fijo en dólares y después puse una ganancia de 1.300 en diferencia de cotización de la moneda. ¿Eso lo También. tendría que unificar o Sí, con que esté es lo mismo? mira, ahora yo estoy compartiendo. Decime si lo estás viendo. Sí, Fíjate el efecto de dólar. El plazo fijo en dólar. Tenés 5.000 por 1.05 por 8,90, con lo cual acá estoy incluyendo dos efectos. El efecto interés y el efecto diferencia de cambio, que es 8,90 contra 8,64. Y todo eso me suma 1.522. A vos te tiene que dar lo mismo con la apertura, no hay ningún problema. sí, listo, ok. O sea, si yo lo justifico así, está bien también. Sí, está bien. Digamos que tenés que llegar a que el plazo fijo dólares te generó, con la apertura que vos haces, un resultado positivo de 1.522,50. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, fíjense entonces las cuentas de moneda heterogénea, a ver si alguno tiene alguna duda, si no, ya pasamos a moneda homogénea. ¿Ok? Bueno, a ver, ahora aplicamos inflación. Vamos a ver si realmente, como dice acá,
ganamos 1.213 pesos en este balance y tenemos que pagar impuestos sobre 1.213 pesos, o aplicando inflación podemos modificar ese resultado. ¿Qué hacemos para empezar a tratar esto comparando con inflación? Veamos qué pasó con el plazo fijo, qué pasó con el plazo fijo en dólares, qué pasó con la mercadería y qué pasó con el proveedor. Esos son los ítems. Y obviamente ajustar el capital. Entonces empecemos a trabajar ahora, digamos ustedes, yo dejo de compartir esta parte, así podemos charlar un poco sobre cómo resolver. ¿Qué pasó con la mercadería? ¿Qué cuenta hacemos? ¿Cómo sabemos cuando aplicamos inflación si mi resultado por tenencia es ganancia o es pérdida o es cero? Con la mercadería, profe, ya no está expresado, digamos. Yo tengo un costo de la mercadería. ¿Cuánto me costó la mercadería originalmente? ¿Cuál es el costo de mi mercadería? ¿En cuánto la pagué? Era como... 55.000. Se cortó, perdón, discúlpame. No, Belén, estabas hablando, perdón, yo te interrumpí. Ah, no. Sí, que yo iba a decir como que el valor original reexpresado era 55.000 más el 0,035. Claro, correcto, sí, ese es el reexpresado, 55.000, y la inflación del periodo es 3,5, con lo cual el cálculo es 55.000 por 1.035. Y ese es el valor reexpresado. Coincido totalmente. ¿Cuánto te da eso? 56.925. Ok, excelente. ¿Y cuánto es el valor corriente? O sea, el de reposición. 55.900. Entonces, ¿qué pasó? ¿Gané o perdí? Perdí. Claro, porque mi mercadería no acompañó la inflación y es un activo. Con lo cual, ¿cuánto perdí? 1.025 pesos. Ujú. ¿Entiende, chicos? Díganme, por favor, ¿eh? Miren que esto es el ABC para el parcial. Y es la última clase de inflación esta. Entonces yo invertí 55.000 pesos en mercadería. Lo reexpreso y me da 56.925. Pero yo estoy evaluando mi mercadería reposición 55.900, con lo cual estoy por debajo de lo que es el reexpresado. Si es un activo y estoy por debajo del reexpresado, esto es una pérdida. ¿De cuánto? De 1.025 pesos. Ahora después se los muestro. Yo los obligo a razonar en forma abstracta y después se los muestro. Proveedores. ¿Qué ocurrió con proveedores? Con el pasivo. ¿Quién me dice? ¿Cuánto le quedé debiendo al proveedor? Ya lo habíamos visto. ¿Cuánto le quedé debiendo al proveedor? Chicos, díganme por favor. 40.040. Eso sería con los intereses, pero yo le pagué el 30, con lo cual mi deuda original sin interés, ahora después lo comparamos, ¿de cuánto es? El 30% yo lo pagué, con lo cual le debo el 70% de 55.000. 38.500. Claro, 38.500, correcto. Eso reexpresado, ¿cuánto da? O sea, por 1.035, para saber que esa deuda reexpresada debería ser de tanto. ¿Cuánto nos da esa deuda reexpresada? Los 38.500. 39.847,5. Perfecto, 39.848 redondeado. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que mi deuda reexpresada debería ser 39.848. Pero ¿cuánto le estoy debiendo al proveedor? Que me cobra intereses el proveedor. 41.580. 40.040. Oh, Fíjate que ya lo pusimos en moneda heterogénea, que es la deuda a los 55.000 por 0.7 por 1.04. ¿Ok? Entonces, si reexpresado es 39.848 y el proveedor le estoy debiendo 40.040, tuve una ganancia o una pérdida frente a la inflación.
Una pérdida. Una pérdida porque el proveedor me cobró más. Y es lógico porque me cobra el 4 y la inflación es del 3,5. ¿Sí? Díganme si no entienden algo, chicos. Yo después se los muestro. Yo los quiero obligar a que piensen abstractamente. Plazo fijo en dólares. ¿Cuánto invertí en el plazo fijo en dólares? ¿Cuánta plata puse originalmente? No cuánto me rindió. ¿Cuánta plata puse originalmente? Compré una cantidad de dólares al tipo de 43,200, ¿no era? Claro, 43,200. Eso reexpresado, ¿cuánto me da? 44.712. Perfecto, 44,712. ¿Cuánto estoy valuando yo el plazo fijo en mi activo? Con los intereses de vengado, el tipo de cambio de cierre y demás. 44,722. 722,50, 723. Perfecto, Gabriel. Con lo cual estoy por arriba 11 pesos, 11 millones, lo que fuera, del reexpresado. Quiere decir que entonces tuve una ganancia, porque un activo que superó la inflación. ¿Ok? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, aguanten un poquito más. Plazo fijo en pesos. Ahí invertí 15.000 pesos. ¿Reexpresado cuánto me daría eso? Por 1.035. 15.525. Ya lo estoy ayudando con la cuenta. Es una cuenta. ¿Cuánto es el plazo fijo con los intereses desvengados que yo estoy mostrando en el balance? 15.330. Claro, exacto. Con lo cual, si reexpresado es 15.525 y yo estoy mostrando 15.330, tuve una pérdida. No alcancé la inflación. Perdí 195 pesos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir. Así vemos todo esto que estamos diciendo para que tenga sentido. Ya lo voy a compartir. Aguarden un segundo. Fíjense las cuentas y pregunten, por favor, si tienen alguna duda. Es hoy cuando tienen que preguntar, ¿eh? Acá lo tenemos. Fíjense, moneda homogénea. Mercadería. Yo invertí 55.000 pesos en mercadería. Esto reexpresado por la tasa de inflación me da 56.925. Reposición 55.900, lo habíamos visto antes, es dato. Con lo cual tuve una pérdida de 1.025 pesos. Sigamos. Proveedores. Le quedé debiendo el 70% porque pagué el 30%. O sea, le quedé debiendo 38.500. Esto reexpresado me da 39.848. ¿Cuánto le estoy debiendo al proveedor que me cobra el 4%? 40.040, con lo cual superó el reexpresado. Como es un pasivo, tengo una pérdida de 193 pesos. Me interrumpen si tienen alguna duda. Plazo fijo en dólares. ¿Cuánto invertí originalmente? 43.200 pesos. El reexpresado me da 44.712. ¿Cuánto estoy evaluando mi plazo fijo en función del interés más el tipo de cambio de cierre? 44.723. Acá lo tienen. 44.723. Esto es moneda heterogénea. Digamos acá, 44, con lo cual gané 11. Y plazo fijo en pesos, 15.000 pesos reexpresado me da 15.525. Y nosotros habíamos dicho que con los intereses que había devengado, que era el 26 o 24%, a ver cuánto era la tasa, ya les digo, el 26,4 dividido 12. Llegamos a 15.330. 15.330 contra el 15.525, que es el reexpresado de lo que invertí, tengo una pérdida de 195 pesos. Hasta acá estamos, chicos. ¿Tienen alguna duda? Díganme, por favor, ¿eh? ¿Hay alguna duda con este ajuste? ¿Qué me está faltando? Ajustar el capital, acá lo ven. El capital, el desembolso de los accionistas fue de 100.000 pesos, que reexpresado me da 103.500. Bueno, ahora tenemos que armar, para cerrar el ejercicio, el activo, pasivo y patrimonio neto en moneda homogénea, o sea, habiendo aplicado inflación. A ver cómo quedamos. Vamos a ver. Miren ustedes, acá lo tenemos. Tenemos, el activo no se modificó, tenemos los 25.300 pesos en caja, el plazo fijo 15.330, es todo igual que moneda heterogénea, ¿no? El plazo fijo en dólares, el plazo fijo y la mercadería. Total 141.253.
Si el total del activo es 141.253, sí o sí, total de pasivo y patrimonial me tiene que dar lo mismo. Entonces veamos, ¿qué tengo? Un proveedor, 40.040, le sigo debiendo lo mismo, no cambió. Sí cambió el capital social, 103.500 porque lo reexpresé. Por lo tanto, sí o sí ahora, fíjense la gran diferencia. Por haber aplicado inflación, resulta ser que antes yo estaba ganando 1.213 pesos. Y ahora, en el balance ajustado por inflación, me da una pérdida de 2.287 pesos. ¿De dónde surge esta pérdida? De todo esto. De 2025 de la mercadería, de los 193 de proveedores, de la ganancia de 11 del plazo fijo en dólares y de este plazo fijo en pesos, 195. ¿Hay algo más que tengo que considerar? Si ustedes suman todo esto, llegan a 2.287, sumen esto, por favor. 1025, 193, 11 positivo y 195 pérdida. ¿Llegan a 2.287? Son 4 cuentas, chicos, ¿no? ¿Sí o no? Sumen esto, por favor. No, no llegas. Te falta el ajuste de la caja. Eso. Acá tenemos entonces la manera que estos 2.287 sí o sí lo tienen que justificar en el ejercicio. Entonces tenemos 1.095, que era la mercadería, la tenencia de mercadería pérdida. Después tenemos, por otro lado, 195 plazo fijo en pesos. 195 pérdida plazo fijo en pesos. ¿Qué más tenemos? 11 pesos, que es la ganancia plazo fijo en dólares. 11 pesos, ganancia plazo fijo en dólares. ¿Qué más tenemos? 192,50, que es el efecto proveedor, que me cobró por arriba de la inflación, con lo cual tengo una pérdida de 192,50, yo acá lo redondeé 193. Y por último, otra vez, volvió a ocurrir que dejé en caja 25.300 pesos, moneda de curso legal, o sea, un monetario que está totalmente expuesto a la inflación. La inflación fue del 3,5, con lo cual me generó una pérdida este monetario de 885,50 pesos. Todo esto sumado me da los 2.287 que yo había mostrado acá como diferencia. De esta manera justifico sí o sí que la diferencia patrimonial está justificada, es correcta. Dudas, por favor. Miren que es la última clase de inflación y quería ver, por eso lo había mandado con mucha anticipación, el ejercicio 5 y 6, que lo terminamos resolviendo ambos en clase. Pero planteen dudas, por favor, de este ejercicio del anterior. Yo igual le voy a mandar esta resolución, se la voy a mandar. Y le voy a mandar un ejercicio más para que practiquen. La clase próxima ya arrancan con presupuestos. A lo mejor nos vemos en alguna clase, si Federico no puede estar, se lo doy yo a la clase de presupuestos. Y después, una clase antes del parcial, vamos a ver dudas. Dudas tanto que pueden surgir, pero dudas no de cero, dudas puntuales de tanto de presupuestos como de inflación, que son los temas prácticos que van a dar parcial. Por lo cual nos volvemos a encontrar ahí una clase antes del parcial si es que nos encontramos en alguna clase de presupuestos. Entonces, les voy a mandar esta resolución para que la tengan y la puedan chequear y aplicar a un ejercicio que les voy a mandar el TP7 para que lo vayan desarrollando y tienen semanas para desarrollarlo tranquilos y cualquier duda me consultan, nos encontramos antes de la clase de previa al parcial o en la clase previa al parcial también lo podemos ver. Pero por favor, concéntrense, miren que esto es una mecánica. Una vez que hicieron 5 o 6 ejercicios y ya hicimos 6 con y les mando el séptimo, es todo lo mismo. Simplemente que en el parcial van a aparecer algunas cositas nuevas que complican un poco más la resolución. Pero el esquema y la estructura es la misma, no cambia nada eso. Así que por favor, hagan un esfuerzo y traten de sacar el 8. ¿Dudas ahora, antes de cerrar la clase? Que es el motivo de esta clase, ver estos dos. Profe, los escucho, chicos. Sí, de la clase anterior, sí, no hay problema, decime. Sí, del ejercicio alternativo. Habla un poquito más fuerte, me parece que estás lejos del micrófono. Sí, de la clase anterior. Sí. Del ejercicio 4, alternativa 4. Sí.
Me quedó una duda, si querés te lo mando por mail porque... No, espera, mira, yo lo tengo acá. Ejercicio 4, a ver, ya te lo muestro. Acá está, decime. Sí, en la parte que haces... ¿Lo estás viendo? Decime. Sí, el ajuste por inflación. Sí. O sea, ahí bien, todo. Hay una parte donde dicen proveedores, el ajuste por inflación de proveedores. A mí me queda proveedor, sí, menos 800, está bien. Acá en moneda heterogénea es pérdida, pero cuando aplicamos inflación, fíjate, mirá el enunciado, ¿cuánto es la inflación del periodo? A ver, acuérdate que es un caso testigo base. ¿De cuánto era la inflación de este periodo? Sí, decía 8%. Claro. Fíjate cuánto te cobra el proveedor, el 4. Sí. Con lo cual, la inflación está licuando la deuda. Ajá. Acá, en moneda heterogénea, nos olvidamos de la inflación, con lo cual reflejo una pérdida de 800 pesos, que es el 4% de 20.000. ¿Ok? ¿De vuelta? Acá, en moneda heterogénea, tengo que reflejar una pérdida porque no considero la inflación. El proveedor me cobra el 4%, entonces ese 4%... 4% de 20.000 es... 4% de 20.000 es 800 pesos. Sí. Ahora, después Lo mando a pérdida. En la parte de ajuste... Vamos a la parte cuando aplico inflación. Fíjate qué pasa con el proveedor. 20.000 pesos es lo que yo le compro, ¿sí? Y eso reexpresado, esa deuda, es 21.600. Sí, pero haces corriente menos reexpresado y te queda menos 800. Escúchame. Vos seguime el razonamiento. El valor reexpresado, 21.600, menos la deuda corriente, que es 20.800, te quedan 800 pesos. ¿Pero no haces corriente menos reexpresado? ¿Al revés? No, siempre, fíjate, valor original menos deuda. Valor original menos corriente. Esto es corriente, 20.800. Valor original reexpresado menos corriente, 11.300, 10.300. Y ahí haces 10.300 menos 11 y no te da 900. A mí me generó una duda ahí. Pero, ¿cómo? ¿Dónde no te da? Arriba, en inversión euros. Sí. Tenés 10.300 menos 11.300, no te da 900. Positivo. Pero yo te entiendo lo que vos me decís, pero seguime vos cuándo es positivo y cuándo es negativo. No tomes los valores absolutos. Entendeme esto. Si vos tenés un valor original de... ¿Cuánto invertiste en euros? 9.600 pesos. ¿Cuánto es el valor reexpresado de los euros? 10.368. Sí. ¿Cuánto es el valor corriente de tu inversión? 11.300. ¿Ganaste o perdiste? Ahí ganaste. Por eso te pongo el signo positivo. Lo determinamos nosotros eso, pero pensé que era una cuenta automática. No son valores absolutos. Digamos, tengan en cuenta si es un pasivo, si es un activo, ¿no? Porque vos fíjate lo que pasa acá. Eso, pensé que era automático eso, ¿no? No lo pongas en piloto automático, razonalo. A lo mejor le puedes encontrar la vuelta poniendo signos para que después te salga solo. Pero vos razoná. Al proveedor le quedamos debiendo 20.800, pero la deuda reexpresada me da 21.600. Sí, está, ahí sí. Con lo cual se le está licuando la deuda al proveedor. ¿Por qué? Porque me cobra el 4 y la inflación fue el 8. Sí, ahí con eso sí, está bien. ¿Qué pasa que ¿Te ayuda eso? Todos eran al revés y bueno, no. Por eso que terminamos después justificándolo así, ¿ves? Decimos, diferencia de cambio generado por activos de los euros, gané 932, que era esto de acá. Después, tenencia de mercadería, perdí 100. ¿Por qué? Porque el valor expresado me da 21.600 y reposiciono, que era el valor que yo me permitía poner, a 21.500, con lo cual quedé por debajo mi activo de 100 pesos, en 100 pesos. Después tenemos proveedores. Acá tenemos el pasivo reexpresado menos corriente. Y era lo que vos me preguntabas recién. Yo le tendría que estar debiendo al proveedor, ajustado por inflación, 21.600. Le estoy debiendo 20.800. ¿Pero por qué? Porque el proveedor me cobra el 4% y la inflación es el 8%. Con lo cual se le está licuando la deuda, me estoy ganando yo 800 pesos de licuación de deuda. Entonces lo muestro, 800 pesos. Y por último, la de siempre, en caja me quedaron, vamos a mostrarlo acá, 5.400 pesos, tanto en moneda heterogénea como en homogénea. Y esos 5.400 pesos
en un periodo inflacionario del 8%, me genera una pérdida de 432. Con lo cual, cuando sumo todo esto, me da 1.200 pesos, que tiene que ser el resultado que había sacado por diferencia, y ahora lo estoy justificando. Sí, sí, ahí con eso sí, lo que pasa es que yo tengo que corriente menos time. Claro, vos razonalo a ver si es la situación te beneficia o te perjudica, ¿no? Si es un activo que se devalúa o es un pasivo que se devalúa. Si es un activo que se devalúa, perdés plata. Si es un pasivo que se devalúa, ganás plata. Y la inflación está jugando para vos. Ah, es un pasivo que baja. Exacto. ¿Ok? Está bien. Entonces hay que ver caso por caso, entonces. Claro, hay que ver caso por caso. Sí, sí, no es... o encontrar la manera de establecer alguna fórmula que te permita establecer si es ganancia o pérdida, pero es poco lo que hay que razonar. Son 10 operaciones, a lo mejor caso por caso lo vas razonando. Más dudas, pregunten. Bueno, no los quiero tener en silencio, no tiene sentido, pero si tienen alguna duda me preguntan, si no, les envío el resuelto del TP6 para que puedan aplicarlo al TP7 y desarrollenlo con la misma estructura, con el mismo razonamiento y demás, para poder ir llegando de a poco al parcial habiendo razonado todo. ¿Ok? Y ya la clase próxima, acuérdense que es presupuestos. Y después nos volvemos a encontrar, si no lo hacemos antes, en la clase previa al parcial, donde vemos dudas tanto de presupuestos como de inflación. Acuérdense que el parcial es teórico y práctico. Tienen que sacar tanto para promocionar 8 en la parte teórica como 8 en la parte práctica. No pueden sacar 10 y 6. Profe, de la teoría lo vimos en las primeras clases. Claro, es eso, nada más que eso. Y lo que le dé de presupuesto, Federico. Lo de costo escalonado también, ¿eso entra en práctica? No, el GIF es teórico, sí, no es un ejercicio práctico. Son conceptos teóricos todo. GIF es teoría entonces. Sí, sí, totalmente. Ok, no es un ejercicio. No, porque es muy extenso. Entonces, es de inflación. Solamente va a ser inflación y presupuestos. Y puede ser algo de control presupuestario. Esos serían los ejercicios. Esa es la parte práctica. Y teoría, todo lo demás. Bueno. ¿Ok? Claro, esto de inflación también iría de práctico. Sí, claro, esto es práctico total. Sí. La próxima clase es a la misma hora, pero con... Sí, a la misma hora, pero ya va a estar Federico, o yo si no está Federico, pero con el tema de presupuestos. Muy bien. Ok, chicos, más dudas, les voy a mandar el TP7 y esto resuelto para que lo utilicen como estructura para resolverlo. Más dudas o comentarios que quieran hacer. Genial, no, con la clase de hoy quedó re claro esto. Gracias. Bueno, no sabes la emoción que me provoca tu palabra. Gracias. Muy bien, Mario, te agradezco muchísimo. Gracias por la paciencia. No, Buenas noches. Es un placer. Bueno, buenas noches, chicos, buen fin de semana y nos encontramos próximamente. Chao, chao.